No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. 12:07 minutitos y ya estamos en comunicación. Hacía mucho tiempo que queríamos hablar con él. Le agradecemos enormemente la gentileza de atendernos. Con el compañero Jorge Alemán, ustedes ya lo conocen, estamos hablando de psicoanalista, escritor y un intelectual que nos ha ayudado mucho a pensar en los últimos tiempos sobre la realidad argentina y latinoamericana. Jorge Alemán, acá Santiago Mouradian y Facundo Daeli, te saludamos por la revista Amartya. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal Santiago? ¿Qué tal Facundo? Bien, muy bien, compañero. Nada, para arrancar, preguntarte, estamos a 2 añitos, un poco más ya, del gobierno de Mauricio Macri. Estamos viendo lo que pasa en Brasil después del golpe de Temer. Hubo golpes en toda América Latina. Hay como una especie de cambio de clima de época nuevamente, pero que vira hacia el otro lado. Y preguntarte desde tu lectura, ¿cuál es, qué es esto que parece una nueva forma de neoliberalismo tardío, pero que en definitiva es como una especie de sistema de desorganizarnos la vida? ¿Cómo se define? ¿Es el neoliberalismo como lo conocimos en los 90? ¿Es otra cosa? Cuando se habla de nueva derecha, ¿de qué estamos hablando, Jorge? Bueno, esencialmente el neoliberalismo tiende a lo que podríamos llamar un estado de excepción, ¿no? O sea, en vez de suspender las garantías constitucionales, el Estado de Derecho y la democracia misma con un golpe militar, como si una fuerza exterior viniera desde afuera y la suspendiera, orala desde adentro. Es como una termita que va destruyendo todo el edificio desde adentro. Esa es en general la práctica neoliberal, es decir, cuando te querés dar cuenta, realmente el Estado de Derecho se parece al Estado de Derecho, pero no es el Estado de Derecho. La democracia se parece a la democracia, pero no es la democracia. Es un dispositivo, el neoliberalismo, que tiene la capacidad de ir destruyendo casi todas las estructuras simbólicas que configuraron a la modernidad. O sea que estamos en un cambio de época en ese periodo, no solo en un péndulo histórico de que vienen gobiernos de un tipo y gobiernos de otro, sino que hemos ingresado a una época distinta en ese aspecto. Y bueno, por supuesto que América Latina es un laboratorio siempre distinto, donde el neoliberalismo muestra en toda su realidad, se hace efectiva, ¿no? Da la impresión, Jorge, no sé, de que coincide este momento, bueno, no podría ser de otro modo, ¿no? Pero esta avanzada de las derechas que, bueno, que les permitió este impulso para provocar este cambio de época, coincide con un momento de fragmentación del campo popular, de divisiones internas, pero sobre todas las cosas, no sé, me da la impresión de que hubo en la década pasada, en la década política pasada, un proyecto norte que articuló de alguna manera a los pueblos latinoamericanos, y que hoy eso está más desdibujado. Sí, en parte, bueno, eso forma parte, en todo caso, de una ausencia de metodología que hay que descubrir. No lo digo esto desde afuera, sino que también yo mismo me siento interpelado, me siento cuestionado por esto, de nuestras organizaciones populares. Habría que pensar cómo se construyen las fuerzas populares de esta época. Pero también está en relación con la vida desorganizada de la que hablabas antes. Es decir, estamos frente a una realidad donde la gente puede padecer cosas horribles y sin embargo no sumarse a una voluntad popular o no inscribirse dentro de una voluntad popular. Es decir, que la gente esté mal no quiere decir que la vuelva candidata a un proyecto transformador. Se ha generado un nuevo tipo de obstáculo entre una cosa y la otra. Espero estar explicándome bien. Sí, claramente. De hecho, de ahí viene, me parece, la decepción de muchos compañeros que a esta altura de los acontecimientos esperaban que la heladera hablara y bueno, y la heladera no habla más. No va a ser así. No va a ser así porque hay un modo de quebrar a las poblaciones enteras en el neoliberalismo, que es llevarlas a todas a un gran sacrificio
compartido, y entonces cada uno empieza a pensar que es el otro el que te está afanando, es el otro el que te roba, y que vos hiciste el sacrificio y el otro no lo hace. Y luego eso ya desde el psicoanálisis tiene mucha pregnancia en la sociedad, tiene mucha influencia en la sociedad, la idea de que alguien se robó todo, se acumuló todo, y que el sacrificio que estás haciendo vos tiene que ver con lo que robaron otros. Y entonces vemos que van surgiendo nuevas formas de descontento con el gobierno actual, pero bajo el modo de todos robaron, todos fueron lo mismo, son todos lo mismo. Es decir, ese es el otro efecto del neoliberalismo, que deriva antipolítica, ¿no? La imposición de un gran sacrificio a la población que la gente no traduce políticamente. Y es llamativo también, Jorge, la presencia de ese discurso en muchas personas presuntamente militantes o incluso dirigentes, ¿no?, del campo nacional y popular, que el discurso de la corrupción y de la condena a la corrupción del gobierno anterior en este caso y en Latinoamérica en general también lo muestran como con culpa, ¿no? Sí, tomo como por si caso que este nuevo gobierno no es solamente un nuevo gobierno, sino la introducción de Argentina dentro de un dispositivo mundial nuevo. Totalmente. Que puede hacer de la Argentina un país devastado. Hay como una... Dedicaría a la Argentina la capacidad que todavía tenía de defender los proyectos sociales, ¿no? Ahí Jauretche hablaba, ¿no?, de la política de la historia, que era necesaria a veces ocultar la historia federal para la construcción de Argentina inserta en un país colonial agroexportador hacia 1880. En este momento, para este modelo político y social es necesario creer que hubo una corrupción estructural años anteriores, que si eso no ocurriera, sí, estas políticas no se podrían llevar adelante. Sí, conozco la cita de Jauretche, sí. Además tuve la oportunidad de conocerlo porque iba a una tertulia donde iba mi padre también. Sí, bueno, pero hay un elemento más que me gustaría señalar antes de concluir la conversación con ustedes, ¿no? Que el único punto serio de fisura que tiene este tipo de proyectos neoliberales es que vuelve ingobernable a los países, ¿eh? Entonces habrá que ver. Totalmente. Ahora, vos decís vuelve ingobernable a los países, pero por lo pronto da la impresión de que estos proyectos tienen condiciones para revalidarse en América. Eso dicen, eso parece, y evidentemente habrá que esperar, porque es verdad que uno no dispone, como ustedes mismos lo han dicho, de una construcción. Es decir, sumar gente no es construir una voluntad popular, claro, ¿no? Totalmente. Es decir, que generar una voluntad popular es un tema muy raro, muy difícil. Las voluntades populares no son miles de personas en la calle, sino cuando se articulan algún tipo de deseo, a un tipo de proyecto. Entiendo, por proyecto y deseo es más o menos lo mismo. Y eso es una tarea muy difícil. Ahora, por otro lado, creo que estos gobiernos, como están bajo una lógica puramente económica administrativa, la pata política le falla bastante, Sí. Y por eso hay un desastre tras otro. Entonces no sé si no van a volver ingobernable la situación. Será cuestión de ver si nosotros somos capaces también al mismo tiempo de construir las herramientas, ¿no?, para aprovechar ese claro, momento. Exactamente, porque esto, vos fíjate que tiende hacia una especie de caos, Claro. Sí, y aún así... Esto no es un gobierno... el deseo de todo gobierno es volverse invisible y librarse de los conflictos en la medida de sus posibilidades. Y el gobierno genera a cada rato fisuras por todos lados, ¿no? Sí. Y luego los planes económicos les están yendo muy bien en el sentido de ellos, pero no en el sentido de la población. Miran desde Europa los intelectuales populares, ¿miran hoy América Latina como la miraron en la década pasada, Jorge? No, hay un cambio en el sentido de que el neoliberalismo ya afecta al mundo entero, entonces han empezado a comprender de otra manera algunos, y sobre todo en la Europa del Sur, que es donde esos efectos del neoliberalismo se hacen sentir con otra
potencia y con otra prestancia, ¿no? Entonces yo creo que hay una mirada distinta, ¿no? Por ejemplo, en España la formación política Podemos tiene una lectura de América Latina muy distinta de la que tuvieron las izquierdas tradicionales. Esto lo conté de hace muchos años atrás, en 678, y no me lo creía, pero bueno, es así. Bueno, ahora lo estamos viendo, ¿verdad? Hace poquito estuvo Pablo Iglesias y bueno, nos acordábamos mucho de vos también. Jorge, te agradecemos muchísimo por... No, a ustedes, compañeros, la verdad que es un gusto hablar con ustedes. Ya te vamos a ir a buscar te queremos en la revista Papel, te queremos ahí también, ¿no? Dale. Jorge, dale. te mandamos un abrazo gigante. Un fuerte abrazo, muchachos. Vamos, compañeros, fuerza. Chao. Gracias. Lujito que nos pudimos dar acá en la 740, en No Nos Queda Otra, Jorge Alemán conversando con la revista Mártir. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Seguinos en amartia.com.ar